Espera, iniciando. Vale, ya estamos grabando. Venga. Pues bueno, aquí estamos en una especie, en un Ecos del Remoto, más remoto todavía, pero un poco diferente a los que soléis escuchar. Porque los que soléis escuchar, pues se graban desde los estudios de Radio Samboy y en esta ocasión estamos haciendo, bueno, un experimento. No sé si llamarlo así, Álvaro, esto de experimento, pero bueno, vamos a intentar que este vídeo, pues lo podéis escuchar en la radio y este audio lo podéis ver en vídeo. Es un poco raro lo que os estoy diciendo, pero es absolutamente real. Y es que, Álvaro, estamos grabando esto hoy mismo, el Día Mundial de la Radio. Efectivamente, hoy es el Día Mundial de la Radio y efectivamente también pues han llegado un montón de mensajes, nos han llegado que nos hace mucha ilusión, felicitaciones y claro, ahora nos toca devolver ese cariño, nos toca agradecer a todos los oyentes porque bueno, como siempre se dice, el Día de la Radio es hoy, pero verdaderamente el Día de la Radio para nosotros que amamos este medio de comunicación pues es todos los días. Así es. Y claro, hemos pensado que este Día de la Radio, pues primero vamos a hablar sobre ella y sobre Misterio. Y segunda cosa que vamos a hacer, que creo que os va a interesar bastante y os va a gustar, es hacer una reflexión sobre qué es la radio al fin y al cabo, ¿no? Ahora muchos nos podréis ver en vídeo, pero al final esto, Álvaro, es radio, es un mensaje que llega a mucha gente que en un primer momento, pues hace años, podía ser únicamente pues el sonido y con él la imaginación, que está muy bien, pero al final, si lo pensamos fríamente, YouTube y todos esos canales, ¿qué son, no? Sino programas de radio en los que además pues ves a su interlocutor. Sí, es verdad que ahora estamos en una época en la que los formatos están como más difusos. Es verdad que tele, radio, incluso hasta cine se entremezclan un poco, ficción y demás, para hacer unos nuevos contenidos, pero verdaderamente hay que ver que de todos estos medios que he citado, el primero que nace es la radio y el que lleva acompañándonos desde hace muchísimo, que ya ha creado un lenguaje propio, la radio tiene un lenguaje propio, también una forma de comunicar, también una forma de narrar el misterio, pues esa es la radio y a la que hoy le debemos todo y la que hoy de alguna manera pues nos hace continuar, aunque nos estéis viendo. Otra cosa es que ahora de repente empezáramos a poneros imágenes, fragmentos de vídeos y demás, pero ahora sí que es una especie de radio de 2.0 en la que nos podéis ver la cara, podemos ver un poco las habitaciones en donde estamos, pero no hay mucha más interacción que la fuerza que tiene la palabra, que para mí es mucho y en el misterio cobra un papel importantísimo. Porque tú, Álvaro, aparte de los programas de misterio, que eso es algo que si quieres luego profundizamos un poco, ¿cuáles han sido los programas de radio tradicionalmente que más te han capturado? Pues hombre, yo he sido un oyente de radio en el coche. Más que escuchar la radio en casa, ponerla de repente, que son más suelen ser podcast, pero en cuanto a escuchar la radio sintonizando el FM, pues es en el coche. Entonces, cuando voy en el coche, escucho muchas emisoras distintas, me gusta mucho la actualidad, la información. Por ejemplo, pues la cadena SER la suelo escuchar bastante. Otra que me gusta mucho es lógicamente, siempre tengo el dedillo puesto para buscar la Rock FM, porque esa es la que a mí, claro, en cuanto a música. Y antiguamente, pues M80, los 40, ahora se llaman los 40 Classic, ¿no? O algo así. Pues también me ha gustado muchísimo. En cuanto a música, pues eso. Incluso a veces reconozco que he escuchado la Kiss FM, ¿por qué no decirlo? Pero sobre todo en cuanto a cuando voy en el coche, yo hago zapping, o sea, yo voy conduciendo y pongo una emisora. Por ejemplo, pongo Onda Madrid, ¿vale? Veo lo que están poniendo, de qué tema están hablando en ese momento, porque claro, depende del momento del día, pues hay un magazine o hay actualidad de noticias, de deportes o temas más sociales, depende. Si no, pues cojo y pongo la SER para escuchar también alguna cosa cultural y todo esto. Y normalmente suelo acabar siempre y ya la dejo puesta siempre, pues esta, la que ponga alguna música que me guste, suele ser esa, la Rock FM. Y en cuanto a programas, por ejemplo, uno de los que yo más he escuchado y pues con mi padre, por ejemplo, en el coche, ha sido antiguamente el Carrusel Deportivo y luego evolucionando a Tiempo de Juego.
que no se me olvidarán las canciones, que los jingles que van ideando y que siguen ideando con Pepe Domingo Castaño, los jingles para anunciarte cosas de lo más rocambolescas, de lo más extrañas. Por supuesto, en cuanto a misterio, pues ahora te cuento también. Pero yo recuerdo también aquella transición entre El Larguero, ¿eh? Que solía poner una canción de Lobos Lesbian, la de John Boy, y luego daba pie a Milenio 3, que comenzaba con Qué Iker bueno. Jiménez. Y siempre era esa transición con el grupo de Lobos Lesbian, pues se hacía súper bonita de ya esperar a que sonara el dragón de Vangelis, que era la sintonía. Pero bueno, ahora hablamos si quieres de misterio, pero tú cuenta también, a ver cuáles eran los tuyos. Hombre, ahora estabas hablando Hombre, Arús, por supuesto que va a salir otra vez, bueno, seguro. sí, a Luz siempre lo digo, pero bueno, no me voy a hacer pesado, ya sabéis que tengo en mi casa pues un póster de Arús gigante y eso es verdad. Tenías que haber hecho Pero el directo con el póster de fondo. sí, con el póster de fondo, se le ve al hombre muy moreno. Y, bueno, ahora que estamos hablando de Pepe Domingo, tuve la suerte, hará un par de años, de poder entrevistar a Pepe Domingo Castaño en el otro programa que hago. Y fue muy interesante porque nos dijo hay algo que me sorprendió. Le preguntamos por esas cuñas publicitarias que siempre hace, y nos dijo algo que cambió mucho mi perspectiva, ¿no? Me dijo que para él en radio tenía que haber una palabra prohibida, y la palabra era pausa, que cuando la gente decía vamos a hacer una pausa publicitaria, dice que en el fondo estaba desprestigiando a la radio, ¿no? Y le estaba quitando la gracia a la radio, dice, porque hay que tratar a la publicidad como un contenido más, ¿no? Y Qué pensé, bueno, qué bueno. qué bueno lo que me acaba de decir, ¿no? Es decir, radio es cierto que no puede haber una pausa porque si no pierdes al oyente. Y eso es algo que siempre me ha acompañado en los programas que he hecho y que he intentado pues ir siempre pues aplicando, ¿no? estos consejos. Bueno, a mí de radio siempre me han gustado, me estoy haciendo mayor ahora, Álvaro, y creo que me gustan de repente los programas de radio hablada, me gustan bastante. Las tertulias. Antes no me quedaba, antes era algo que oía tertulia y cambiaba, ¿no? Yo soy muy de Radio 3. Radio 3 es la emisora Sí. musical que me gusta. Era muy de los 40, cuando en los 40 daban de todo, que últimamente pues no están así. Y ahora los 40 Classic también es algo que me motiva y que me gusta bastante. Eso en cuanto a música. Rock FM sí que me gusta, lo que pasa que te tengo que reconocer que hay momentos que casi es una jukebox que repite demasiado. Sí. Es la verdad, Es verdad. tengo que decirlo. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que la SER me tira bastante, es una emisora que siempre ha dado en el clavo con cosas que me han solido gustar y que me gustan mucho. Y no sé, aparte de misterio, siempre he tirado mucho a los programas de humor, a los magazines. He hecho un poco de menos a aquellos programas de humor que había antes en radio, que ya no hay tanto. Sí que hay algunos muy buenos todavía. ¿Vale? Tenemos algunos que están muy bien, pero echo de menos a Goma Espuma, echo de menos este hombre, tipo Goma Espuma, por favor. este tipo de locuras en radio que me gustaban mucho, porque creo, Álvaro, aunque a lo mejor mucha gente no se dé cuenta, el misterio y este tipo de programas tienen mucho que ver, porque tanto el misterio como Goma Espuma hacen una cosa o los programas de humor hacen una cosa muy interesante que se llama en literatura. Esto que te voy a contar se llama para leer ciertas obras o para leer ciertas cosas, tienes que hacer una cosa que se llama, pues, de alguna manera, el cortar el juicio, ¿no? Se le llama en literatura. Cortar el juicio es cuando tú aceptas que hay un lenguaje propio y cuando tú aceptas que vas a entrar en un mundo y que ese mundo, pues, no tiene por qué regirse con las normas pues más típicas y tópicas del pensamiento abstracto, ¿no? Y entonces, en ese punto, el humor y nosotros y el misterio, pues tenemos mucho que ver, porque entras en un lugar en el que de repente, pues todo puede ser, y la imaginación juega un papel muy importante. Bueno, me entiende perfectamente aquella persona que ha pasado muchísimo miedo escuchando Milenio 3 en algún momento, o incluso escuchándonos a nosotros, o hay algún caso que le ha dejado pues casi sin poder dormir hasta el día siguiente, ¿no? Sí. Es que además cuando estás así pegado a la radio y cuando te tiras un rato largo escuchando un programa, que ahora te cuento anécdotas escuchando Milenio 3, pero cuando estás un rato escuchando un programa, al final te acabas sintiendo parte del programa.
como supongo que les pasará a nuestros amigos, a nuestros oyentes en Ecos de lo Remoto, que además fomentamos muchísimo la participación con muchas redes y con muchas vías de contacto, pues eso, que al final te acabas formando parte del programa. Le notas a los presentadores y a los colaboradores, pues este día está más fino, este día no, a lo mejor estaba pachucho, pues te vas formando parte de una familia y eso no lo consigue la tele bajo mi punto de vista, lo consigue mucho más la radio y solamente sin aportar imágenes, solamente escuchando la voz de los locutores, la forma de contarlo y como tú y yo podemos contar, hay una película que se llama Historias de la radio, pues ¿no? Tú y yo podríamos contar miles de historias, pues eso, de hacer programas enfermos, Bueno, de aquel invitado que falla, de repente que la entrevista no va por los derroteros que tú te imaginabas y tienes que cambiar completamente el guión, en fin, bueno, el guión. Otra anécdota es que no tenemos guión. bueno, es que a mí hay algo bueno, hay gente, evidentemente, hay programas que se dan a eso, es decir, esos programas que existen, chicos, que no es malo, es decir, que se escriben No, absolutamente todo y que están ultra preparados, ¿no? Eso existe en radio y son programas, la mayoría, muy, muy bien hechos. Lo que pasa es que, digamos que en los programas que habitualmente Álvaro y yo hemos hecho, pues esto pues no tiene demasiado sentido. Claro, es que te puedes preparar una intro, pero es que si no sale de ti, pues luego también es que no llega, ¿no? Y eso claro. es algo que a mí muchas veces, ahí mira, te voy a explicar un caso. Tuvimos en el Momento Inútil, en el programa que ahora mismo nos estarán escuchando esta conversación, pues hace tiempo, pues una persona haciendo prácticas. Y una de las Ujú. cuestiones que nos preguntó el chico que llegó es decir, bueno, y todo esto que habéis hecho, estas 2 horas de radio, ¿dónde tenéis el papel escrito? ¿Dónde es el guión? Digo, no tenemos guión, tenemos una especie de plantilla donde explicamos qué hay cada Sí, día, porque claro, eso sí lo tenemos, claro, pero no está todo escrito. Claro, es que venía, este chaval había hecho prácticas anteriormente de programas de emisoras claro, muy grandes en los claro. cuales tenían absolutamente todo escrito, o sea, tenían contabilizado, y esto es así, se contabiliza, pues ahora no sé cuánto está el dato, pero no sé si eran cada 3 líneas eran 30 segundos de radio, hay una cosa Sí. contabilizada. Ujú. Entonces, pues nada, pues hay lugares y hay programas de estos que podéis escuchar muy de mañana, de estos relajados y sosegados, que absolutamente todo está escrito, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es que todo, y las cosas que ya decimos de antemano, que no es algo malo, y muchos programas funcionan muy No, bien porque escriben muy buenos guiones, ojo, pero es verdad que se nota los que leen y los que no, y no tiene nada de malo, otra vez lo digo, pero dicho esto, uno puede escuchar programas y que les parezca incluso que lo que dicen es muy fresco, que lo que dicen es súper improvisado, y no lo es. Está escrito tan bien que parece que no lo están leyendo. Y además serán buenos actores, entre comillas, buenos locutores. Entonces, esto es así. Hay dos tipos de radio que luchan. Una es una radio más de tertulia y que se saben los temas que se van a contar, pero no se sabe por dónde va a ir la tertulia, la entrevista y demás. Nosotros tiramos mucho en Ecos de lo Remoto del formato entrevista y cuando tú llamas a alguien por teléfono, me parece feo y se hace. Eso sí, te voy a decir, se hace y me parece feo que le pases a la persona la hoja de preguntas que le vas a hacer, por ejemplo, para que esté todo pactado y anquilosado y todo medido. Pues no, porque a veces, fruto de hacerle una pregunta, te surge otra que tiene que ver con esa misma y, en fin, si lo dejas todo más abierto, es más fácil que salgan cosas más bonitas. Y yo solamente, sin tirarnos ninguna flor, bueno, nos voy a tirar una, pero no tengo ninguna vanagloria, y es que algunos entrevistados, y tú lo sabes, que nos han dado las gracias por la entrevista. Es nuestro estilo, tampoco es mejor ni peor, pero lo hacemos así. bueno, Creo que no seríamos capaces de redactarnos un guión de 2 horas, todo escrito, tiqui, 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 cada semana. Sería prácticamente escribir no un libro, pero sí un folleto cortito. Entonces, no por pereza, sino porque verdaderamente ponerse a escribir lo que estás pensando nos duraría el tiempo de preparación del programa nos duraría más de una semana y como el programa se hace cada semana, pues sería imposible. Si fuera diario, no te quiero ni contar, yo me tiro de los pelos. imagínate. Hombre, mira, ahora te voy a decir algo que me dijeron entre bambalinas 2 personas, que luego te diré fuera de esta conversación, dos personas que todos los oyentes y todos los que nos están viendo ahora mismo conocen de la nave del misterio, una vez que los entrevistaste y que yo estaba por allí presente.
me dijeron, señalándote a ti directamente, me dijeron, este es otro Iker. Les dije, ¿cómo que este es otro Iker? Y pues sí, le pregunté, ¿qué me quieres decir? De nuevo, que es otro tío que no hace falta que lo tenga todo preparado al milímetro porque de alguna manera pues ya sabe por dónde tiene que tirar, ¿no? Y es algo que me sorprendió porque pensé, bueno, si es algo que tanto Álvaro como yo hacemos de manera natural, entonces, Sí, claro, llegas a la conclusión de que a lo mejor no es tan natural ni es tan especial, ¿no? Ni es tan diferente. O sea, hay gente que, por lo que parece, la mayoría de radio, y yo conozco algunos programas de gran nivel, que lo llevan todo pues, escrito. Y no es ni malo no. ni bueno, simplemente pues que son estilos diferentes. Y si lo quieres hacer, pues como ahora aludían estas dos personalidades, a Iker Jiménez y a ti directamente, pues es porque en eso sois muy parecidos. O sea, digamos que traemos un tema y hablamos de él tal y como nos sale del corazón. Lo complicado, que a veces, pues sin querer, se te puede ir alguna cosa que no Sí, esperabas, ¿no? Eso hay que eso controlarlo pasa. más y eso pasa. Pero bueno, oye, con el corazón, pues siempre creo que todo va mejor que sin él, ¿no? Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Podemos contar eh, así como muy por encima cuál es el estilo de Ecos de lo Remoto para el que no lo haya escuchado o a lo mejor es la primera vez que le llega este audio. Nosotros tenemos un programa de misterio en el que todos los sábados por la noche a las 12, de 12 a 2, ahora 2 horas, la temporada pasada hacíamos 1 hora. Y espérate, porque los oyentes nos están pidiendo ya algunos que 3 horas, que a quién hay que decírselo. Bueno, tranquilidad, que 2 horas ya es difícil de preparar. Y esta temporada lo que Bueno, estamos teniendo es eso, un poco de diversidad, tanto de colaboradores, que aquí, claro, uno lo que se prepara es de qué vas a charlar con el colaborador, pero no te preparas exactamente los temas porque es el colaborador el que te va a ilustrar con su sabiduría, por ejemplo, en el caso de Alex Ribeiro, pues sobre astronomía y sobre eventos espaciales. Mientras tanto, pues tú lo que puedes hacer es aprender, que es lo que hacemos nosotros, que muchas veces nos quedamos de piedra con los invitados que vienen. Este es un programa que busca mucho pues, la sed de conocimiento, informarse de temas que no te informas en la prensa convencional, que solo te puedes informar en este tipo de programas. Eventos sobrenaturales a veces que suceden, aunque tengan un trasfondo a lo mejor psicológico y demás, o no, pero hay que contarlos. Y creo que hay un nicho todavía de personas que quieren saber sobre esto, que son los que favorecen que existan pues, programas como Ecos de lo Remoto. Esas preguntas que todos nos hemos hecho esenciales y las ansias de conocimiento. Nosotros lo hacemos lo mejor que podemos. Intentamos meterle la mayor seriedad del mundo y variedad de voces. Oye, que no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo. Eh, a veces nos han llegado comentarios con respeto diciendo que no estaban de acuerdo con una cosa que hemos dicho o que ha dicho nuestro invitado o nuestra invitada y perfectamente son aceptados. Se abre un diálogo, sale un debate, pero lo más importante es eso, la emoción de ponerte a grabar ese pequeño nervio que hay siempre justo antes de que el técnico le dé al botón de grabar y suene la sintonía, y luego ya el no saber cómo se va a desarrollar el programa, por mucho que lo tengas más o menos preparado, pero como no hay un guión y una pauta establecida de tal hora a tal hora hay que hablar de esto, luego los 5 siguientes minutos hay que hablar de lo otro, y para terminar no se te olvida hablar de esto claro. otro, no existe, lo vamos Es que, desenvolviendo en formato entrevista. Tiene también un mérito porque el guión lo vas haciendo durante el programa. A veces, por ejemplo, se quedan cosas sin poner porque teníamos 10 testimonios y resulta que hemos llegado a agotar la primera hora y hemos puesto 7. Pues a lo mejor otros 3 no se van a poder poner. es Pero así. bueno, esto es una cosa que cada programa empieza un libro en blanco, por así decirlo. Y nosotros Luego lo rellenamos en claro, directo. ahora que hablas tú, sí, mira, hay alguien al que yo tengo muy cerca siempre, que es el programa Enric, que dice Sí. una palabra que me gusta mucho. Me dice dice, tú Israel haces programas en streaming. Y digo, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Dice, no, que lo haces todo directamente, todo el trabajo de una vez. Digo, pues mira, pues no, esta forma de decirlo, de hacer programas en streaming, bueno, aplicándolo a una persona, pues no lo había escuchado nunca, ¿no? Y bueno, Sí, ahora que dices eso de los nervios, tenemos que decir, esto ya para acabar, que nos queda poco ahora porque sí. nos hemos enrollado un montón en este día especial de la radio, nos quedan un par de minutos, tengo que decir que Álvaro es un ser que lo sufre mucho Uh, el tema radio, es un hombre que suda, se pone blanco
o incluso en algunos momentos le dan algún arrechucho. O sea que casi hay que darle la gracia por hacer todos estos programas porque le cuesta parte de lo que es él. La salud. Sí. Me cuesta la salud. Bueno, para empezar, vamos a decir que además ahora en Ecos de lo Remoto pues hemos comenzado 2019 sin patrocinador. Por cierto, aprovecho para decir que si a alguien le apetece embarcarse en una aventura con nosotros, pues que contacte con ecosdelorremoto@gmail.com. Ahí estamos. Y nosotros la atenderemos a través de cualquier red social. Las tarifas a la gente la sorprendería como están de bien de precio, pero dicho esto, efectivamente, con la idea de que no hay patrocinador, pues bueno, voy para la Onda Madrid en coche, tardo más o menos media hora ida, media hora vuelta. Durante la grabación del programa no puedo coger algo y comérmelo aunque tenga hambre, y me da hambre porque me pilla justo en la hora de la cena. Ya, te pasará a ti también. Sí. Luego, por otra parte, si tengo sed, pues también me aguanto porque a veces tengo agua y a veces no. Y lo peor, si tengo ganas de ir al baño, pues me tengo que esperar al momento en que ponemos esa canción de transición, que está muy bien escogida, porque entre la primera y la segunda hora ponemos esa canción para tomar un respiro, beber agua, ir al baño y llamar al invitado que toque. Esos son truquitos que hacemos en Ecos de los Remotos, porque el programa es en directo, por lo tanto, tiene esos nervios y de no parar. O sea, el programa lo grabamos de principio a fin y como salga. A no ser que haya un fallo estrepitoso que entonces se podría de alguna manera corregir. Pero en principio vamos para adelante. Y por supuesto, en el Teatro Prosperidad, cuando hicimos el primer especial, me dio un bajón brutal, me quedé blanco. Aldo me dijo que me había visto muy mala cara. Dijo Aldo que había visto un fantasma, ¿no? Sí. Aldo Linares me vio y me dijo que por qué estaba yo atrapado en el otro lado. Total, que sí, que hemos tenido a veces problemones y a veces es eso, pues que uno está más fino y a veces uno tiene sus problemas y demás y luego pues lógicamente intentas que se note lo menos posible, pero se acaba notando en el resultado final. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y eso también es muy bonito. Y ahora ya cuento mi última anécdota, que es escuchando Milenio 3. Muchas veces... Claro, el Milenio 3, el programa de Iker Jiménez en la cadena SER, es inimitable y, por cierto, no se volverá a hacer nada igual a no ser que vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Milenio 3 en la cadena SER. Milenio Live está genial, es un formato nuevo y demás, y tiene muchas cosas muy buenas, pero, amigos, no es Milenio 3. Ese Milenio 3 que congregaba la ilusión de muchos oyentes ahí pegados a la radio y con el poder de la imaginación estaban pensando de qué están hablando, del fin del mundo, de, por ejemplo, que recuerdo yo, de Belmes de la Moraleda, de Belchite, ese especial que hicieron desde las tierras urdanas, desde las urdes con Javi Pérez Campos e Israel Espino, desde lugares encantados, pero que tú solamente podías escuchar el susurro del viento, podías escuchar los pasos en el camino de grava y tú te tenías que imaginar lo que había ahí. Y claro, tu mente siempre va a poner el escenario de película de terror. Eso es una fuerza irresistible. Y claro, yo muchas veces estaba yo con unos amigos a esas horas de la madrugada, pues eso, en un pub, lo que fuera. Milenio 3 tiene una historia muy larga, yo lo escuchaba desde hace tiempo. Y oye, a la una decir, chavales, que es que con la excusa de que, chavales, que es que cierra el metro cierra a la 1:30 en Madrid, me tengo que volver. Y ponerme los cascos de camino a casa, o a veces en el autobús nocturno, ponerme los cascos y cagarme de miedo, para que no vamos a engañar, escuchando lo que estaban comentando Iker y su equipo. Esa es la fuerza que tiene ese programa, que la gente deja de hacer su vida porque sabe que ese día, a esa hora, echan en directo Milenio 3 en este caso. Hombre, a mí Milenio 3 me pilló pues estudiando comunicación audiovisual, porque yo ya tenía magisterio y se lo dije a Iker en directo una vez que tuve la suerte de entrevistarlo, una de las últimas entrevistas que se le pudo hacer. Porque oye, tú tienes esa suerte, sí. El hombre no ha concedido muchas más y se lo dije bien, fuera del micro, dije, mira, pues gracias a vosotros, digamos que tengo comunicación audiovisual, ¿no? Porque es que eran muchas horas delante del ordenador y muchas horas, aparte de trabajar, estudiando para conseguir lo otro. Y fue espectacular porque me lo escuché, todo lo escuchable y varias veces, ¿no? Y reconozco que aquí el podcast, en estos primeros podcasts de Milenio, pues tuvieron mucho que ver. Porque, bueno, yo no soy alguien que pueda estar centrado en una cosa solo y me venía muy bien, ¿no? El hecho de estar escuchando y estudiando a la vez.
Y gracias a algo así, pues pude estar muy centrado en lo que necesitaban en ese momento. Y creo que el misterio es un buen formato para escuchar, porque se deja escuchar muy bien casi a cualquier hora y por la noche encima te da un ambiente que es brutal. O sea que bueno, que feliz día de la radio a todos, aunque esto esté sonando un día después. Y nada, pues que nos escuchamos el sábado, ¿no? Sí, el sábado volvemos con un caso muy inquietante, no quiero dar muchos datos, y que está de actualidad porque es un caso mítico del misterio, pero que han anunciado que lo van a reinvestigar, porque es un gran incidente que los investigadores quieren llegar a una conclusión de qué pasó en cierto lugar remoto, muy perdido, para que la muerte, pues digámoslo así, se apoderara de una zona y que hay una serie de jóvenes que fallecen en extrañas circunstancias. No digo más y muchos ya habrán adivinado con esto de qué vamos a hablar. Venga, hasta el sábado, Álvaro. Venga, un abrazo. Vale, pues dejo de grabar.